Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez nos volvemos a encontrar. Esta es la segunda clase y la segunda teórica compacta para la materia de Historia y Arquitectura 3. Vamos a empezar a trabajar en el primer núcleo que tiene que ver con las transformaciones territoriales, ¿sí? Y que la denominamos territorio y ciudad, la consolidación de la sociedad burguesa. Recién estuvimos trabajando, poniendo en común un poco algunas cuestiones que trabajamos vinculados a entender este contexto que permite entender las transformaciones que se van a dar tanto a nivel del territorio como en cambios tecnológicos como en la arquitectura, ¿no? Y que tienen que ver con un contexto, con una transformación en las formas de acumulación. Ingresamos en este mundo capitalista que funciona hasta el día de hoy, con unas formas de gobierno donde el absolutismo monárquico no va a existir más, van a empezar a existir monarquías constitucionales, ¿sí? Donde va a haber grandes transformaciones culturales, donde los protagonistas y los sectores vinculados a la clase dominante va a ser la burguesía, la aristocracia va a ser cuestionada, como el Gazana, el que trabaja, es una persona de bien, se va a construir durante estos años y vamos a tener un nuevo sector visibilizado, este pueblo llano o podemos decir la clases trabajadoras, fundamentales para el funcionamiento de este sistema capitalista. Entonces, esta unidad y esta unidad y este punto nodal, ¿sí? Tiene que ver con el surgimiento de esa ciudad industrial, ¿no? En este sentido podemos decir que el trabajo industrial y la urbanización fueron dos manifestaciones dramáticas de la nueva vida tras esta doble revolución que significó la revolución industrial y la revolución francesa, ¿sí? Y estos y en este sentido de acá se desprenden dos fenómenos asociados fuertemente a esa sociedad industrial, que es el desarrollo de los ferrocarriles, que lo vamos a ver en el nudo temático, en el segundo nudo temático, y esta ciudad, el importante crecimiento, sobre todo que se va a dar en las ciudades a partir de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, a partir de 1850 se incrementa fuertemente la urbanización en varios países del mundo occidental, que incluyen a la Argentina. ¿Qué tenemos acá? Es una imagen de una ciudad industrial. ¿Por qué? Porque tenemos esa imagen que nos retrata de las chimeneas, de las fábricas funcionando, pero contaminando también, ¿no? Y al lado, pueden leer este extracto de Charles Dickens que está también en el capítulo de Frampton, que habla sobre las transformaciones territoriales. ¿Quién era Charles Dickens? Charles Dickens era un escritor contemporáneo que vivió en esos tiempos y tenía la sensibilidad para poder describir, poner en palabras estas imágenes, ¿sí? Poner en palabras esa vida de esos sectores que vivían en estos barrios oscuros, monótonos, llenos de hollín, donde había, polución, donde no había ventilación, donde la calidad de vida no era buena, donde se morían, una persona adulta era a los 40 y pico de años, una persona vieja, no adulta, ¿no? En este sentido, ¿qué era lo previo, ¿no? ¿Cómo puede ver esas transformaciones? Y esto es un poco esa imagen que nos queda de este periodo, que se va a ir transformando a lo largo del siglo XIX. Y en este sentido hemos pensado esta temática, esta unidad, dividirla en tres temas, ¿no? Hoy vamos a abordar uno que es que los denominamos como los proyectos urbanos de los utopistas del siglo XIX, de principios, sobre todo de principios del siglo XIX, que está asociado a esos sectores de pensadores o filántropos del siglo XIX, que son los socialistas utópicos, ¿sí? Que ahora vamos a explicar y detenernos en ellos. Y la clase que viene nos vamos a centrar en lo que es, en otras formas también de pensar y las intervenciones en el espacio urbano mismo que tienen que ver con el parque público, vinculado a algunas ideas del urbanismo asociado con el higienismo y una idea también de educativa, podemos pensar en ese parque público y esa recuperación en el espacio urbano de la naturaleza, y también con lo que se denominó como el embellecimiento urbano, ¿no? Cómo mejorar a partir de los medios de transporte, la circulación, abrir esas calles
las calles corredores, esas calles corredores propias de la ciudad medieval, ¿no? Expandir esas ciudades. Vamos a pensar, ustedes en Historia 2 vieron esa ciudad medieval amurallada. Bueno, este periodo vamos a hablar de los procesos de modernización de las ciudades y de destrucción de esa muralla. Como decía, la clase de hoy nos vamos a concentrar y centrarnos en la parte como, en la mirada negra, podemos decir, de estas ciudades y esta transformación, ¿no? Estas ciudades que podemos decir que hasta que una ciudad, a principios del siglo XIX, una gran ciudad tenía 200.000 habitantes, y vamos a ver cómo las ciudades que van a ser los grandes centros metropolitanos van a empezar a crecer y van a tener entre 500 y 1.000.000 como máximo, ¿no? Y recién a partir de en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, recién en 1870, ¿sí?, superaban 1.000.000 de habitantes ciudades como Londres, París y Viena. Y en estas ciudades que crecieran y parecían súper pujantes, y vamos a ver, hay una parte muy linda de los proyectos urbanos, también había un contraste, ¿sí?, que está relacionado con las imágenes que estamos viendo, ¿no? Esas imágenes con hacinamientos, con personas abarrotadas, ¿no? Esos poblados negros, monótonos, atestados y torturados en las poblaciones. Y vamos a ver que por ahí algunas de esas salidas van a ser en contraste y se van a ir a hacer, vamos a ver como espacios donde los obreros, ciertos obreros vinculados a determinadas fábricas o empresas, ¿sí?, van a vivir en ciudades un poco más coloridas, más pequeñas, que rodean pero estas grandes ciudades. Pero la atracción y este proceso que estuvimos viendo y discutiendo hace un rato tiene que ver que la migración de ese campo a la ciudad va a estos grandes centros urbanos, ¿no? Y estos centros urbanos donde va a tener una parte que no es que va a haber que no te permitan circular, pero va a haber una parte muy dinámica que está asociada al centro comercial, administrativo, vinculado a los transportes, a la multiplicidad de servicios, y otro sector que un poco ilustran estas imágenes, donde hay una concentración de habitantes, en la gran mayoría obreros, ¿sí?, que incluye criados domésticos, sectores de clases medias y medias bajas, ¿sí? Y esto va a generar un contraste y cambios fuertemente en la imagen de la ciudad. Vamos a tener una imagen como más esplendorosa, pero por otro lado vinculada a algún tipo de planificación, pero en sus primeros momentos, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, ese crecimiento que no se va a poder controlar y que va a desbordar a esa ciudad medieval, va a generar hacinamiento, amontonamiento y barrios bajos, ¿no?, donde vamos a ver que recién a fines, en la segunda mitad del siglo XIX, vamos a ver cómo ciertas políticas, sobre todo a fines, cómo ciertas políticas van a mejorar en algún tipo las condiciones, no la vivienda. Hasta el siglo XX, la vivienda obrera no va a ser una problemática que el Estado se haga cargo. Y si vamos a ver hoy algunos proyectos y soluciones para las mejoras de las condiciones de los sectores de los trabajadores, tiene que ver con más ideas filantrópicas o de algún empresario que se da cuenta que va a aumentar, que va a mejorar las condiciones de los obreros, también es beneficioso para la productividad y el mejoramiento de las fábricas, ¿no? En este sentido, si pensamos en políticas liberales donde uno invierte para generar ganancias, los sectores empobrecidos no son un lugar interesante para invertir en estos términos de un capitalismo fuertemente liberal, ¿no? Los pobres en algún punto también se van a concentrar en esos lugares que fueron por ahí abandonados por las clases altas, ¿sí?, que pudieron, que se empiezan a ubicar en otros lugares, en los lugares de las ciudades donde se moderniza. Uno de los ejemplos claros es San Telmo, ¿no?, donde producto de una epidemia que fue la fiebre amarilla, ese crecimiento de la ciudad que es hacia el sur y se van a ubicar las primeras grandes casas de los sectores más dinámicos de la economía porteña,
abandonan frente al avance de la fiebre amarilla. Esas viviendas se van hacia el norte de la ciudad y esas grandes casonas quedan vacías y van a ser habitadas por los inmigrantes, ¿no? Pero en realidad no va a haber una familia, sino en esa casona donde vivía una familia van a vivir un montón de familias en condiciones mucho más precarias, ¿no? Y ¿quién es el autor o quién es los que van a empezar a mirar? No solo va a ser a mirar las condiciones de vida de estos trabajadores. Bueno, como dijimos, uno fue Charles Dickens. En tiempos difíciles nos devuelve esa imagen. Y después, desde una mirada mucho más académica, ¿no? Y más científica, por ejemplo, Engels, que es el texto que tienen para hoy, va a ser una descripción muy tremenda, podemos decir, o muy sutil y marcando mucho, contándonos cómo vivían estos y dónde vivían y cómo se imaginaban. Nuevamente, en este mapita de Google Maps de Londres están marcados en colores esos barrios, ¿sí? Donde se ubican y está hablando los trabajadores, y lo vemos nuevamente concentrado. Si comparamos este plano como con el centro, ¿no? de Londres con el de París, donde circulaban, que trabajaron para la clase, para el texto de Bloom, ¿no? De esa ciudad tradicional, y estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, y acá estamos hablando ya de mediados, ¿sí? Del siglo XIX. Nuevamente vemos lo compacto, pero en ese centro ya no están los sectores acomodados, sino están los barrios más pobres, excepto en algunos, no vinculados a las zonas verdes, ¿no? Menos están vinculados a las zonas de los parques, podemos pensarlo. Y en estas imágenes nuevamente vemos, ¿no? Estos pabellones donde se van a ubicar o que están asociados a las fábricas, estas imágenes de el humo contaminando el río, la cantidad de circulación. Esta es un poco pensar, ¿sí? Dónde vivían y cómo vivían los sectores obreros, y este hacinamiento que va a producirse en este crecimiento descomunal de la ciudad, ¿no? Engels mira Londres, pero señala lo que sucede en estas grandes ciudades, ¿no? Mira, ¿sí? Los barrios malos, podríamos decir, ¿no? Y esos barrios malos son también los que nos muestran vamos a verlo en la actividad que tenemos para después, que es el tráiler de una película de Oliver Twist, de la película Oliver Twist, que es basado en una novela de Dickens, o ustedes seguramente han visto Sherlock Holmes. Dedíquense a mirar esas películas y mirar qué Londres o qué ciudad te está mostrando, ¿no? Y quiénes habitan esos barrios malos, y cómo son sus características. Son preguntas, ¿no? Y cómo son esas calles, cómo las describe Engels. Estas son parte de lo que ustedes tienen que empezar a describir y mirar y observar a partir de la lectura, a partir de mirar las imágenes, ¿no? Y cómo se agrupan estos barrios, ¿no? Y que viven los obreros, y esto genera una esperanza de vida corta, que los trabajadores se enfermen, y a algunos empresarios les va a parecer que no está tan bueno eso, ¿no? Como que hay que mejorar esas condiciones, y un poco las soluciones que se plantean, ¿sí? Para mejorar esas condiciones obreras son soluciones como más aisladas. No es que hay un Estado que va a pensar la vivienda obrera, ¿sí? Y que están asociadas al aumento y a mejorar la productividad de una fábrica, ¿sí? O algunas ideas más filantrópicas. Y estas personas y este tipo de intervenciones van a estar asociadas a las ideas de los socialistas utópicos. ¿Quiénes son los socialistas utópicos? Uno es Fourier, otro es Robert Owen, que están acá, aparecen y son parte de este es el proyecto de Fourier, que es un proyecto que nunca se va a llevar a cabo, y que es un filántropo, y Robert Owen, que es un empresario. Es un empresario textil y que va a llevar sus ideas a la práctica. ¿Qué vemos acá? Lo interesante es acá mirar esta imagen que seguramente les hace recorrer. Es la planta, parece la planta del Palacio de Versalles. Fourier se va a inspirar en Versalles para pensar
esa viviendas para obreras, como un ala vinculada a las viviendas para obreras, con otra ala vinculada a la fábrica, ¿sí? Y un centro que une donde está el empresario y las partes administrativas, lo que comanda, ¿no? Y reconvertir ese espacio. Estas ideas y este proyecto de Fourier se va a cristalizar en el familisterio que vaya adelante, que es de Godin, y ese familisterio es una de las obras que ustedes van a tener que analizar. Lo mismo con el proyecto de New Lanark, que es otro de los proyectos para que ustedes van a tener que analizar para pensar en las afueras, cómo en Escocia en 1815 este empresario mejora las condiciones de sus trabajadores, aumenta la productividad. El proyecto es exitosísimo para él. El tema es que cuando lo quiere ampliar, fracasa. ¿Por qué? Porque no todos los capitalistas estaban dispuestos en invertir en las mejoras de los trabajadores, ¿sí? Y cuando lo quiere llevar a Estados Unidos, fracasa porque él no está presente. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que en realidad se construye un vínculo fuertemente paternalista entre los obreros, ¿sí? y estos empresarios. En ese sentido podemos pensar, ¿no?, como que el obrero no es completo y necesita del empresario que le diga cómo comportarse. ¿Cuáles son los hábitos? No es casual que en esta imagen podemos ver de otro proyecto también vinculado a una ciudad fábrica, aparece hasta la iglesia, ¿no? De no malgastar la plata que tienen, como hay un nivel de control y de manejar. También en estas imágenes podemos ver las jerarquías en términos como pequeñas ciudades rodeadas por el verde. Aparece acá que es un proyecto más de la segunda mitad del siglo XIX del ferrocarril, ¿sí? Y las viviendas de los obreros y los trabajadores más pequeñas, como en bloque, la fábrica como el espacio dominante, ¿sí? En esta también, podemos decir acá, en este proyecto, no hay tanta diferencia, pero sí en el centro estas jerarquías. Y lo mismo acá también aparece alguna iglesia y determinados espacios donde está el espacio de la vivienda con el espacio de los obreros. Lo interesante también del New Lanark, que es para repensar lo que significó para esa experiencia para el movimiento obrero británico, ¿no? Y la crítica que se le van a hacer a esto, porque es importante, vuelvo a lo del movimiento obrero británico, quiere decir que si bien es criticado por el ala con los que se denominan como los socialistas científicos, que son Marx y Engels, a estos proyectos porque dicen que son de pequeño alcance, por un lado, por otro lado también, perdón, por otro lado, no generan la emancipación de la clase trabajadora. La clase trabajadora está en mejores condiciones, pero sigue siendo explotada porque vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Y no se le paga por todo el tiempo que realiza ese trabajo, ¿no? Se le paga por lo que necesita para reproducirse. Entonces lo que genera es mejora las condiciones de los trabajadores, porque tienen un poco de mejoramiento de su salario o de las condiciones de vida, pero no deja de ser explotado. Entonces podemos pensar lo utópico en dos niveles. Por un lado tiene que ver con pensar cómo esa armonía en estas ciudades fábricas que están vinculadas a un desarrollo productivo, y por otro lado utópicos porque tampoco no van a terminar nunca y cuestionan la condición de los trabajadores, que eso viene más desde el lado del socialismo científico. Lo interesante con Robert Owen, que va a generar como algo muy importante en términos de lo que va a ser uno de los primeros dirigentes empresarios que va a formar parte de esa asociación de lo que se denominó la Trade Union, que es la unión de los trabajadores, que va a representar también, donde van a acordar empresarios y trabajadores la discusión de salarios, etcétera, y mejorar las condiciones de vida. Lo que pasa es que el cuestionamiento desde el socialismo científico es que lo que genera es un trabajador que no lucha por emanciparse del capitalista, ¿sí?, por mejorar y superarlo. Entonces, volviendo un poco a las imágenes para ir cerrando esta parte,
Me parece que el análisis también idealista y arquitectónico nos está mostrando que esas jerarquías no se rompen, pero mejoran las condiciones de los trabajadores. Y que van a ser ejemplos que después, cuando en el siglo XX se piense en la vivienda para obra, se van a recuperar, ¿no? Y finalmente, donde aparte de estas inversiones para mejorar la calidad de la vida de los trabajadores en función de aumentar la productividad de estas empresas para que estén en mejores condiciones y produzcan más los trabajadores, el otro lugar donde sí va a haber algún tipo de inversión, ¿sí?, es en los lugares vinculados al ocio de los trabajadores. Es decir, la única modalidad privada dedicada a los sectores bajos fue la taberna, es el espacio de ocio, ¿sí?, el espacio donde podían, en el poco tiempo que tenían, distraerse un poco, ¿no? Y aparte de pequeñas tiendas donde podían consumir y los mercados que se ven en la novela de Oliver Twist, ¿sí? Y muchos de estos lugares se llamaban el Gin Palace. El gin porque era una bebida alcohólica barata que tomaban los sectores obreros, que va a derivar también en algunas actividades vinculadas a la cultura popular, como lo va a hacer más adelante, más hacia fin, en la segunda mitad del siglo XIX, como el music hall y los teatros, ¿sí? Y esto va a empezar a generar, también podemos asociarlos con los cambios de vida de los sectores populares que se fueron urbanizando y que también por ahí algunos pudieron ascender, ¿no? Esto es un poco también dar cuenta que era una vida bastante corta, triste, pero algunos sectores, sobre todo las clases medias, bajas, también empezaron, tenían algunos pequeños espacios para el ocio. Me parece que tendría un montón de cosas más para decirles, pero me parece que se está excediendo el tiempo de la teórica que nos hemos propuesto. Cualquier pregunta nos podemos discutir en el tablón, ahora vamos a tener una actividad. Y para cerrar la teórica voy a tomarme 2 minutos para explicar lo que va a ser el trabajo de la próxima clase, ¿no? Los trabajos que tienen que hacer o darles un panorama. Primero, que en las próximas clases vamos a, como dijimos, vamos a dedicar la teórica a el parque público y a los proyectos de embellecimiento urbanos. Nos vamos a ubicar más hacia la segunda mitad del siglo XIX. Y en relación con la teórica de hoy tenemos los trabajos prácticos número 3 y 4, ¿sí? El número 3 tiene que ver con una guía de preguntas del texto de Engels, que algunas imágenes les estuvimos mostrando. Pueden volver a la imagen donde está el planito de Londres. Y el trabajo práctico número 4 vamos a hacer la primera parte, es decir, tienen que hacer la primera ficha vinculada con la temática urbana, que es el análisis de obra. 2 obras que las mencioné, una es la propuesta de New Lanark de Robert Owen, ¿sí?, que acá están, fíjense que está asignada arbitrariamente a los alumnos cuyo apellido se encuentren entre la letra A y la K, y el falansterio de Fourier, que lo van a tener que realizar los alumnos que sus apellidos estén entre la letra L y la B corta. Al mismo tiempo, para hacer estos trabajos y todo lo que dice la guía de lectura, van a tener bibliografía de apoyo que se encuentra en la carpeta de la clase 2, la bibliografía complementaria, ¿sí? Se llama bibliografía carpeta 2, bibliografía complementaria utopistas, y ahí tienen unos textos que se pueden sumar al texto de Engels y al de Frampton para completar y hacer esta ficha, que es un análisis de estas 2 obras. Es decir, cada alumno tiene que entregar para el 16 de abril esta ficha. Algunos van a trabajar con New Lanark y otros van a trabajar con el falansterio de Fourier, con las ideas que se van a plasmar en el falansterio de Jean-Baptiste Godin en la ciudad de Guisa. Y sumado la guía de trabajo de preguntas de texto de Engels. Esto tiene que ver con lo que tienen que hacer y de qué se va a tratar la próxima clase. Y como tenemos Semana Santa y no vamos a tener clases, y vinculado a algunas problemáticas que les estuve dando algunas líneas, ¿sí?,
de la clase que estuvimos de esta teórica, les recomendamos que vean una serie nueva que se llama Juegos de Caballeros, donde ahí aparece un deporte popular que es el fútbol, los orígenes del fútbol, pero también da cuenta de la conflictividad y cómo la clase obrera, ya hacia fines del siglo XIX, tiene conciencia de clase. Es interesante porque hay también imágenes para que ustedes puedan ver ahí cómo era una fábrica textil, ¿sí? Y a los que les gustan el fútbol está vinculado a la profesionalización del fútbol, pero también es una miniserie, tiene 6 capítulos. Capítulo 1 y 2 son súper interesantes, el 2 sobre todo para ver toda la cuestión más social y política, y cuáles son las condiciones, las diferencias entre un sector, entre la burguesía, los burgueses, ¿sí? Estos caballeros y los trabajadores, y cómo aparece algún empresario con una mirada mucho más paternalista, nuevamente, con sus trabajadores. Bueno, esto es la clase de hoy, que se extendió 5 minutos más de lo que pensaba, así que nos vemos la próxima clase. Chao y gracias.